queridos amigos, mis queridos cadetes, vamos a dar inicio a la asignatura Abordaje a las víctimas de violencia familiar y sexual. Tienen el gusto de ustedes de poder llevar esta asignatura con su docente, su amigo, su consultor, comandante de servicio en retiro de la Policía Nacional del Perú, Luis Humberto Álamo Guerrero. Vamos a ver ya a estas alturas de tu conocimiento, ya que esta asignatura corresponde a tercer año, vamos a estar ya más imbuidos en los términos, en los conocimientos, ya que hay asignaturas que de una manera u otra guardan relación con la presente. Quiere decir de que todas las asignaturas están interrelacionadas y va incrementándose de igual manera tu conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a repetir, la asignatura que nosotros vamos a llevar es la de abordaje a víctimas de violencia familiar y sexual. A través de las 17 clases que vamos a tener en el transcurso de esta DACA, vamos a ver pues todos los pormenores a cómo es que se debe de manejar estos casos, que en base a la casuística, en base a las estadísticas, va en crecimiento, va en aumento, ¿no? Sabiendo de que los valores, la formación de las familias han ido perdiendo la esencia de cómo poder ver los aspectos morales, éticos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya, en este tercer año de tu formación como cadete, ya vamos a llevar un poco más sincronizadamente los términos, cómo es que se deben de abordar a estas víctimas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darnos cuenta en sí qué es lo que debe de saber y conocer, qué cosa es una familia, porque en sí puedes tú hablar la palabra familia, familia, familia y familia, pero en sí para ti, ¿qué cosa es la familia? ¿Qué cosa es una familia? La estructura de esa familia, los elementos que la conforman para que sea esta una familia. Vamos a darnos cuenta entonces que la familia es un grupo de personas, pero que estas personas tienen algo en común, que están unidas por vínculos de parentesco, ya sea este parentesco, ¿no?, consanguíneo, ¿no?, consanguíneo, papá, mamá, descendencia, hijos con sanguinidad. Otro es por la relación del matrimonio, que claro está de que este puede ser civil o religioso, ¿de acuerdo? O de repente también puede ser adoptado. Ya la pareja cumple esa responsabilidad de crianza de ese ser que va a ser inmerso a esa área familiar. Y que estos prácticamente viven juntos por un periodo indefinido. Un periodo indefinido, claro está, que estamos hablando con respecto a lo que es el tiempo. Y esto sí es lo que verdaderamente constituye la unidad básica de la sociedad. La unidad básica entonces de toda sociedad es la familia. La familia constituye entonces la unidad básica de la sociedad. Vamos a darnos cuenta entonces que en la actualidad destaca la familia, ¿no?, nuclear o conyugal, cónyuges, esposos, la cual está integrada por el padre, por la madre, los hijos,
A diferencia de la familia extendida, que incluye a los abuelos, ¿de acuerdo? A los suegros, a los tíos, a los primos, a las nueras, a los yernos. Entonces vamos a darnos cuenta ya que vas tomando ya un sentido de lo que es familia. La familia nuclear o conyugal, que está integrada por el padre y por la madre y los hijos. A diferencia de la familia extendida ya. La familia extendida que incluye a los abuelos, a los suegros, a los tíos, a los primos, a las nueras, a los yernos. ¿De acuerdo? Y nietos también. Es así entonces que en este grupo, en este núcleo familiar, se van a ir satisfaciendo las necesidades más elementales de las personas, como lo que es alimentarse, con el comer, el descansar, en el dormir, ¿de acuerdo? Y además se prodiga lo que es dentro de esa relación, el sentimiento, el amor, el querer, la protección. Y se va a ir preparando a la descendencia, a los hijos, para la vida adulta. De esta manera entonces estamos colaborando con su integración en la sociedad. Es así entonces que la unión familiar asegura a sus integrantes una estabilidad emocional, social y de igual manera económica. Es ahí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer, a desarrollar sus derechos, a desarrollar sus deberes como una persona humana. Es así entonces que la función de la familia tiene una función biológica que consiste con lo que es la reproducción, una función protectora que vendría a ser la seguridad que te va a ir transmitiendo tus padres, una función educativa que es la socialización, el socializarse, porque perteneces a una comunidad, a una sociedad. De igual manera va a tener que cumplir también una función solidaria, que es esa ayuda a quien, a tu hermano, a tu padre, de acuerdo que se llama prácticamente ayuda al prójimo. Y de igual manera hay una función económica, que es aquella que va a servir para poder satisfacer las necesidades. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darnos cuenta que las funciones de familia son básicas, ¿no? La biológica, la protectora, la educativa, la solidaria y la económica. Vamos a darnos cuenta entonces de que ya vamos a ir distinguiendo en sí y asegurando también el concepto de lo que es familia. Que la familia entonces nuclear está compuesta por padre, madre, los hijos, las hijas, ¿no? Y es la que prácticamente predomina en la actualidad en nuestro medio, ¿no? Vamos a tener también una familia extensa, que es la familia nuclear, en la cual se van a ir agregando otros parientes, otros seres que van a relacionarse, como son los abuelos, como son los tíos, los primos y los sobrinos, como ya lo hemos hablado anteriormente. De igual manera vamos a darnos cuenta que existe la familia monoparental, o con un solo cónyuge. La familia nuclear o extensa, donde existe un solo progenitor como producto del deceso, separación o por abandono familiar. La madre abandona a sus hijos. Es uno de los casos más frecuentes de este tipo de familia. De acuerdo, como padres que de igual manera abandonan a la esposa, abandonan a los hijos. Y es entonces una familia monoparental, que es bien el padre o la madre quienes se ocupan prácticamente de la crianza de los hijos. O a veces se puede suceder de que puede presentarse un accidente, puede no estar papá, puede no estar mamá, pero está el abuelo, quien se hace cargo. Está un tío, quien se hace cargo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta estructura vamos a ir viendo también las familias desestructuradas, ¿no? Entonces, ¿qué están construidos?
prácticamente por los abuelos, los nietos, tíos y tías a cargo de sobrinos con arreglo de parientes de cierta distancia. Ok. De igual manera vamos nosotros a tener también las familias reconstituidas que son provenientes de anteriores matrimonios, con hijos de ambos o de alguno de ellos, alguno de los padres, papá o mamá, de alguna relación anterior que hayan podido haber tenido. ¿De acuerdo? Y familias encabezadas por 2 hombres o 2 mujeres con hijos o no, de ambas partes. Y eso es prácticamente lo que está en situaciones de discusión, a la famosa inclusión social. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estoy tocando de una forma así pasajera y ligera, pero que en estos tiempos se está dando. ¿De acuerdo? ¿No? Y para ellos son familia. ¿No? Entonces te estoy haciendo todo un detalle de en qué consiste una familia, los elementos que la conforman, los tipos y las funciones de la familia, para que vayas tú ya, de acuerdo, relacionando, ¿no?, con tus conocimientos, de acuerdo, en lo que consiste esta hermosa asignatura que es el abordaje a las víctimas de violencia familiar y sexual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la razón de la diversidad es compleja. Es tanto que se está visibilizando algo que siempre ha existido, aunque ahora parece expuesto a la luz pública, en la prensa y en los debates jurídicos también, el reconocimiento de la condición del grupo familiar. Por ejemplo, el ejercicio de la autoridad, como se va a dar en la familia, que bien puede ser autocrática, que puede ser patriarcal, que puede ser democrática o que puede ser permisiva. Ya tus conocimientos tienes que darte cuenta que es autocrática, qué cosa es lo que es patriarcal, qué cosa es la democracia y qué cosa es ser permisivo en esto. ¿De acuerdo? Eso va relacionado a lo que es la autoridad del que maneja a la familia. Vamos a darnos cuenta entonces también que tenemos una familia que la llamamos la familia funcional. La familia funcional, que presenta estas reglas comprensibles y con fundamento lógico en su formación. La comunicación es clara y es abierta. Se reconocen los gustos y necesidades, la adquisición de conocimiento, un cambio de reglas y de roles también, pero se habla. Y que de igual manera fomenta la incorporación de valores, como lo es el respeto, a lo que yo siempre hago ver y desde ahora tengo que hacerte ver, ya cadete de 3er año, en que tú tienes que ir, así como dentro de la formación que hago a los cadetes aspirantes o los cadetes de los primeros años, es lo que es el porte, el comportamiento y la actitud, para no perder la estructura en sí de la función de la Policía Nacional del Perú, porque a ti te corresponde ser una autoridad, funcionario público, autoridad. Respeta para que te respeten. Si tú exiges que te respeten, tienes que respetar, dar inicio a ello. Y como ser público, como autoridad, te va a tener que corresponder eso. Fomentar la incorporación de los valores como el respeto, la solidaridad. Eso quiere decir entonces también que se te está invitando a ti desde ahora a que mañana más tarde, cuando se aperture este cantón policial, le vas a tener que ir a cumplir en la sociedad pues todas tus funciones. Y con respecto a lo que son los roles y las normas dentro de esa estructura de la sociedad pues que nosotros vamos a formar, también vas a tener una familia y tienes que ser el ejemplo. Tienes que ser el ejemplo. Y no se te esté tildando de que es efectivo policial esa autoridad. Es el primero en irrumpir los principios de moralidad de su familia.
Entonces ya no va a ser tu familia funcional, ya no va a ser funcional. Entonces vamos a darnos cuenta que también vas a tener que satisfacer las necesidades en ese sentido de afecto. Un afecto intelectual con conocimiento, de saber lo que estás haciendo. Y dentro de saber lo que estás haciendo es porque eres una persona profesional que emite buenas respuestas ante los estímulos que se le van a ir presentando en ese medio ambiente. Y de igual manera, dentro de los logros que se vas a conseguir en esa familia funcional que tiene que ser pues progresista, ¿de acuerdo? Para poder ejercer también los deberes y los derechos en la familia. Porque también vamos a tener el otro tipo de familia, que es la familia disfuncional. El sufrimiento individual es alto en este tipo de familia disfuncional. El sistema familiar está expuesto al peligro de la separación por los problemas que no los resuelven. Siendo personas adultas, todavía tienen que ir para poder ser guiados en orientación, en consejería. Y no fuiste capaz de poder resolver tus propios problemas como profesional. Entonces el sistema familiar está expuesto a ese peligro de separación. Todo cambio se considera una amenaza. Esta se vuelve en un círculo vicioso de pelea, de discusión, de cuestionamientos. Un sistema familiar rígido. Va a haber una inestabilidad emocional, infidelidad, no ser franco, no ser sincero. Se va a presentar entonces la desorganización en el sistema familiar y lo que está en boga: el adulterio, la infidelidad, el divorcio. Entonces estas son las características que pertenecen a la familia disfuncional. Ahora vamos a darnos cuenta entonces que así la familia, ya estás teniendo el conocimiento que es un grupo de personas que tiene por objetivo mantenerse unidos, mejorar sus condiciones de vida y satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales. Para ello entonces la familia genera estrategias, y que estas estrategias, con ellas vamos a dominar un territorio, que es el espacio seguro, y que esta te va a llevar al control de los recursos. Vamos a darnos cuenta entonces, ya quedó entonces establecido el concepto de lo que es familia, quienes conforman la familia, las funciones de la familia, como estamos viendo los dos tipos de familia, los básicos, que es la familia funcional y la familia disfuncional. Para poder pasar a la asignatura en sí, entonces, que es el abordaje, cómo se va a abordar. ¿Qué cosa es la violencia familiar? La violencia familiar entonces vendría a ser todo acto violento en este territorio. Este acto violento que va a emplear la fuerza física ante el débil. Violencia, voy a aplicar violencia. Soy fuerte, me siento fuerte, voy a ir hacia el débil, lo voy a disminuir, lo voy a reducir, lo voy a tachar, voy a abusar de él. Que vendrían a ser prácticamente las omisiones graves. Y dentro de todo ello vendría a ser la manera peligrosa y reiterada que se dan en el seno de un hogar. Estamos hablando de hogar ya. Anteriormente estábamos hablando de familia, estamos hablando de hogar. La estructura en ello: el amor, la fidelidad, la confianza, el diálogo, la interés, el compromiso, la responsabilidad, donde un miembro de la familia ejerce sobre otro de la misma manera. Entonces, en este sentido, vamos a darnos cuenta entonces que en la violencia familiar se va atentando contra su integridad física. No solamente con la integridad física, ojo, sino con la integridad psicológica. Porque a veces se podrá olvidar un golpe,
Pero a veces no se olvidan las palabras, la violencia psicológica, la destrucción que se hace a través del verbo, la agresión a través del verbo hacia un miembro de la familia, ¿no? Y que está prácticamente interdependientemente, ¿no? Que pueda producir o no lesiones, ¿de acuerdo? Traumas, complejos, taras, aparte de los golpes físicos y sus secuelas. Se identifica entonces la violencia a través de lo que es el maltrato físico. El maltrato físico vendría a ser todo acto repetitivo en el que se utilice alguna parte del cuerpo, objeto o de repente un arma o una sustancia para poder inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. Estoy atentando contra la otra persona, estoy atentando contra un miembro de mi familia, estoy atentando contra una persona que guarda relación conmigo, que está dentro de mi núcleo familiar, que corresponde a mi familia, porque más adelante vamos a ver con respecto a lo que es los grados de consanguinidad y los grados de afinidad que se debe de tener en cuenta cuando se va a dar una denuncia de este tipo, ¿de acuerdo? Y se tiene que analizar hasta qué grado de consanguinidad o hasta qué grado de afinidad se pueden tener presente para poder hacer una denuncia, ¿de acuerdo? Y así poder abordar en estos casos lo que es violencia familiar o de repente sexual también. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver con respecto a lo que es el maltrato físico, que es todo acto repetitivo, en el que se utiliza pues alguna parte del cuerpo, objeto o arma o sustancia para inmovilizar y causar daño a la integridad física del otro. De igual manera vamos a darnos cuenta que existe el maltrato psicológico y que el maltrato psicológico son situaciones que dañan la estabilidad emocional. La estabilidad emocional se ve afectada, se ve vulnerada. Y que prácticamente se va dando, manifestando, ¿no?, en negligencia constante. Ser negligente. Lo voy a dejar de hacer. Y lo repites y lo sigues haciendo. Prometes, pero no cumples. Abandonas. Rechazas. Te muestras indiferente. La indiferencia es un arma, como dice, matar con el puñal de la indiferencia. Marginar, hacer comparaciones destructivas, los insultos, la degradación, la humillación y las amenazas. En todo esto consiste en lo que vendría a ser lo que es el maltrato psicológico. Aparte del maltrato físico, que es aquel que deja una secuela física en el organismo, el maltrato psicológico es aquel que deja desventajas en el aspecto emocional del sujeto. Vamos a darnos cuenta que también existe lo que es el maltrato sexual, y que este maltrato sexual, ¿no?, que vendrían a ser los actos u omisiones, ¿no?, reiterados, y que esto está relacionado con respecto a lo que es la sexualidad, ¿no? Y que estos actos manifestados por inducción a la realización de prácticas sexuales, pero que estas no son deseadas, son forzadas. Entonces, al ser forzado y al no ser voluntario, va a generar un maltrato que ya va a vertir o a dejar o a romper lo que es el esquema del territorio familiar. ¿De acuerdo? Entonces, es así donde el ser humano, a través de la manipulación o el dominio de una pareja, está violando sus derechos, está violando su voluntad, está violando toda esa estructura de amor
esa voluntad, ese deseo de participación, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, fuerzo, humillo, maltrato, vejo, ¿no? Y todo esto es violación. Violar los derechos de una persona es que se va a ir en contra de su propia voluntad. Obrar en contra de la voluntad de un sujeto es violar su derecho. Vamos a saber entonces en el transcurso del desarrollo de la asignatura cómo es que vamos a manejar estos casos en sí. Maltrato económico. El maltrato económico también significa que no nos va a llevar a no velar con los gastos de los alimentos, no cumplir con nuestras responsabilidades, no velar con los gastos de alimentación, vestido, ¿no? Salud, educación. No velar por estos gastos, alimentos, vestidos, salud, educación. Tengo yo una gran responsabilidad con respecto a lo que es cómo voy a manejar a mi familia en base a sus necesidades. Y si forman una familia, debo saber entonces que dentro de esa estructura familiar van a haber necesidades y que estas necesidades van a tener que ser cumplidas en base pues a lo que es el costo, el aspecto económico. Pero sin embargo nosotros somos testigos realistas cuántos juicios hay con respecto a lo que es el abandono y no cumplir con lo que es el sustento, la alimentación. Las estadísticas son grandes. Las estadísticas son grandes con respecto a lo que es el no cumplimiento de ese deber económico para poder cumplir con las necesidades. Ya vamos a ir desarrollando en el transcurso pues del avance de la asignatura estos tipos de maltratos. Y que estos tipos de maltratos van a dar también sus síntomas. Estos síntomas son el trastorno del sueño. Se van a ver también afectados las frecuencias en el sueño, las pesadillas, los trastornos de la memoria, trastornos de atención y concentración, trastornos en el aprendizaje. Se van a presentar dificultades para concentrarse en el aspecto social o laboral también. Los problemas de casa los voy a llevar a mi trabajo. O viceversa, los trabajos del trabajo los voy a traer a la casa y voy a generar todo un desorden ahí. Va a generar también depresión. La disminución del sistema inmunológico se va a ver afectado y van a ingresar todas las enfermedades oportunistas. Y a veces vas a estar diciendo que piña que soy. No es que eres piña, su sistema inmunológico está bajo porque estás depresivo, porque hay ansiedad, porque hay angustia, por los problemas generados en ese núcleo familiar, en esa familia que no sabe resolver los problemas por todas estas acciones de maltrato familiar, maltrato sexual. Bien está esta asignatura para que no escapen algunas situaciones y que se deben de tener presente cómo poder abordar a las víctimas de estos tipos de violencia. Porque los síntomas que van a generar son infinidad. Pobre persona, pobre sujeto, víctima, no va a conciliar bien un sueño, va a tener pesadillas, terror y pavor, va a haber trastorno de memoria, trastorno de atención y concentración, trastorno de aprendizaje, no va a poder desarrollar ese niño bien por los maltratos, por todo lo que escucha, por todo lo que ve en casa. Estoy hablando de casa, eso quiere decir que no es un hogar, no es una familia, son elementos que están ahí, pero que están ocasionando todo un caos y que este caos va a generar pues situaciones pues difíciles para el desarrollo de este ser humano en todas sus capacidades. Y que después también se van a presentar los famosos sentimientos de culpa y hay diferentes tipos de miedos, El sujeto no quiere regresar a ese medio ambiente que le es hostil.
De igual manera vamos a darnos cuenta y vamos a estudiar los ciclos de la violencia. Según Walker, 1979 estudió la violencia y que prácticamente se abocó con respecto a lo que son que las mujeres que experimentan violencia doméstica siguen ellas un patrón definido de relación con su pareja, al que denomina el ciclo de violencia, y que este ciclo se divide en 3 fases que se repiten una y otra vez estas se van repitiendo. Una que vendría a ser la fase de acumulación de tensiones, la otra que vendría a ser la fase del momento agudo, la crisis que se vive. Y la otra vendría a ser la fase de luna de miel. Entonces se presenta muchas veces ese círculo vicioso con estas fases. La fase de la acumulación de tensión, la fase del momento agudo y la fase de la luna de miel. La fase de la luna de miel. El encantamiento nuevamente, el aburrimiento y se presentan nuevamente los problemas y se presenta después la fase de acumulación de tensión. La necesidad va a generar la fase del momento agudo y después nuevamente viene el encantamiento, el enamoramiento y la fase de luna de miel. Y así resuelven prácticamente su problema, dando este lugar a los círculos viciosos también. Vamos a darnos cuenta entonces que el primero puede empezar con burlas sobre lo que hablas, haces, se presentan gritos y amenazas, bajo la excusa, ¿no?, que hace las cosas mal. Y de igual manera, sin importar si has hecho cosas para poder evitar el enojo de la otra persona, llega el momento entonces de la agresión. Y el tercero es que después de la violencia, el agresor